Y aquí estamos esta noche en Detrás de las Noticias con lo que ya habíamos anticipado, los ganadores de estas elecciones para diputado nacional. Por Jujuy, Alfredo González, Bárbara Andreuzzi de La Libertad Avanza. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias. María Inés Higarán del Frente Jujuy Crece. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por venir. Y bueno, empecemos, ¿no es cierto?, a conversar. Empecemos, ¿no es cierto?, con Alfredo, es decir, felicitarlos a los ganadores nuevamente por la victoria. Y bueno, ¿qué se siente, ¿no es cierto?, primera vez en la política y un triunfo realmente importante en nuestra querida provincia? Sí, a ver, es cierto, para mí era la primera incursión que yo hacía en política, política partidaria, hice política empresaria en algún momento cuando estuve al frente de la Cámara de Combustibles, pero nunca en la parte de política partidaria. La verdad que fue una experiencia espectacular, fue una campaña extremadamente austera, lo han visto mucho por las redes, hemos hecho contacto con la gente, hemos recorrido, yo a veces lo digo como anecdético, más de 8.000 kilómetros hice con la camioneta, recorriendo la provincia, recorriendo cuantos pueblos pudimos recorrer y con contacto mucho con la gente. Hablando. ¿El Citroën no te daba para los 8.000? No, el Citroën lo usábamos en el norte, con el Citroën van es de los chicos, es de unos chicos de Abrapampa, que la verdad que son unos libertarios de esos que tienen una convicción tremenda, porque los chicos son el corazón de La Libertad Avanza, y ellos lo pintaron a mano. El Citroën no son calcomanías, está pintado a mano y detalle por detalle hecho a mano, y ellos se mueven entre Abrapampa y La Quiaca y van, demoran un par de horitas, van conversando, van tomando mate, uno los acompaña un rato, pero es parte del folclore, creo yo, de los chicos de La Libertad Avanza, y uno los acompaña. Por eso también parte del video que hicimos con el Citroën fue ese, acompañarlos, contar cuál era el proyecto del auto. Fue muy viral el video ese tuvo más de 100.000 reproducciones, y es eso, era contar lo que hacían los chicos con el auto, que creo que ha sido, pero creo que toda la campaña ha sido así, ha sido con sus bemoles y sus puntos característicos en toda la provincia, pero la verdad que una experiencia única para mí ha sido, bueno, con Bárbara, con los chicos, los 5 candidatos, porque nosotros hicimos la campaña los 5, incluso con los suplentes, a toda la provincia íbamos los 5 juntos, los 3 y 2, y la verdad que nos hemos llevado muy bien toda la campaña, sin habernos conocido de antes algunos, y se creó una química maravillosa, y creo que eso ha sido parte de el porqué los resultados finales de la elección, de que la gente vea que realmente era un equipo de trabajo, un equipo que trabajaba muy bien y que tenía mucha llegada a la gente. Más allá de, obviamente, del impulso que nos dio el Partido Nacional a nivel Buenos Aires. Javier tracciona muchísimo. Los chicos tienen un imán con Javier, es impresionante cómo ellos son los motores del cambio, que a veces uno es simplemente una herramienta en todo esto, pero los chicos son los que cuentan, los que van, los que salen, los que te empujan, los que inventan las actividades que en la vieja política no existían. Bueno, ellos salen y siempre están innovando con estas cosas. María Inés, ¿qué balance hicieron ustedes con los números que obtuvo el oficialismo el día de ayer? Bueno, en primer lugar, como mujer de la política que soy y también profundamente democrática, entiendo las dinámicas que se dan en los procesos electorales, y también, naturalmente, que somos muy respetuosos de los resultados. Por eso, felicitar a los candidatos, hoy diputados electos de La Libertad Avanza. Gracias. Y también a todos los partidos que participaron de la contienda electoral. La verdad que nosotros trabajamos enormemente también en la campaña. Bueno, yo he tenido mucha territorialidad durante estos años en mi calidad de ministra de Ambiente y Cambio Climático. Naturalmente que recorrer en calidad de candidata es un rol diferente. La verdad que ha sido una experiencia transformadora y la verdad que maravillosa también para mí, para todo el equipo, para Mario Pizarro, que es un hombre muy comprometido también con la gestión y con la política y con los valores de nuestra política partidaria, junto con Malena Merice y bueno, también los candidatos suplentes, porque bueno, era una elección donde eran muy pocas las candidaturas, de manera que nos fuimos distribuyendo muchos lugares, en algunos lugares estábamos juntos y en otros nos dispersamos para garantizar mayor territorialidad. El balance que, en primer lugar,
quiero expresar que los resultados de ninguna manera fueron un plebiscito respecto de la gestión provincial. La gestión provincial fue plebiscitada en las elecciones de abril, ¿no? Donde nuestra fuerza política y el frente que constituimos obtuvo una amplia mayoría y tenemos amplia mayoría en la Cámara de Diputados, digamos. Lo que estuvo en juego acá fue algo distinto, ¿no? De hecho, nosotros fuimos con un frente que es el de Provincias Unidas. Creo que lo que sucedió en relación con los resultados, y la verdad los resultados ahora, que Provincias Unidas le fue para bastante nosotros, mal en todos lados. Es así, digamos, fueron resultados adversos, pero sigue siendo la tercera fuerza nacional, con muy bajo porcentaje, pero sigue siendo la tercera fuerza nacional, y yo creo que Provincias Unidas sigue teniendo un potencial muy importante en el Congreso de la Nación, porque bueno, no somos solamente los que estamos hoy, sino creo que es un frente que va a seguir creciendo y se va a seguir potenciando, digamos. También va a ser escuchar su voz, porque nuestra vocación es también constituir un interbloque de Provincias Unidas. Así que bueno, creo que vamos a tener también, digamos, una voz propia dentro del Congreso de la Nación. Pero en relación con los resultados, quería decir que lo que ocurrió fue un proceso de nacionalización, ¿no? Y de polarización de la elección. Por una parte, creo que la gente votó en contra frente a la elección de la provincia de Buenos Aires, donde hace 55 días más o menos hubo un triunfo importante del kirchnerismo. Creo que eso generó mucho temor en la gente, la posibilidad del retorno de un gobierno que conocemos, y sobre todo los jujeños conocemos las características que tuvo su forma de gobernabilidad, lo que representó para Jujuy el caos, la corrupción, la violencia política efectiva, ya no verbal ni gestual, sino realmente una forma de violencia efectiva con organizaciones, y más que las organizaciones, con líderes con conductas cuasi mafiosas. Creo que hubo mucho temor al retorno del kirchnerismo, y creo que se nacionalizó esa polarización entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo. Creo que fue, por una parte, una respuesta frente a esa posibilidad, pero también fue creo que también la gente votó con mucho temor, y también quiso garantizar, me parece, en ese voto, cierta estabilidad y cierta gobernabilidad frente a un discurso que se construyó, sobre todo en la última etapa, en el último tramo de la campaña, respecto de la posibilidad de que una derrota de Javier Milei pudiera significar una profundización de la crisis financiera, sobre todo, y de la crisis económica. Creo que la gente, frente a esa posibilidad, decidió apoyar a un gobierno nacional, darle mayor legitimidad para conservar cierta estabilidad. Naturalmente que le reconocemos a la Libertad Avanza en materia macroeconómica el equilibrio fiscal, que insistimos nosotros en la provincia, lo tenemos desde hace 6 años, y también, digamos, el control de la inflación. Creo que la gente decidió votar por cierta estabilidad, más allá de que todavía hay muchas deudas en materia económica y en materia social. Creo que eso es lo que ocurrió a nivel nacional, ¿no? Por eso el resultado es tan similar en la mayoría de las provincias. No fue un fenómeno provincial, fue un fenómeno nacional. Y insisto, no se plebiscitó el gobierno provincial, ¿no? Se plebiscitó un proyecto, en todo caso, de Provincias Unidas, y que fue una tercera opción que le ofrecimos al electorado, y frente a la enorme polarización, creo que hubo un escenario electoral dicotómico. Digamos, esta tercera fuerza no tuvo la potencia para ofrecer, digamos, una alternativa a la ciudadanía por este clima, ¿no?, de temor, de retorno al kirchnerismo, y un temor también a la desestabilización financiera y económica. Bueno, a ver, Barbarita, dos conceptos. ¿Vos crees que fue un voto esperanza o un voto temor? ¿Y si fue un plebiscito o no fue un plebiscito? Javier Milei está construyendo una Argentina diferente. Lo está haciendo desde hace 2 años. Hace 2 años millones de argentinos votamos el país que nos proponía Javier Milei. Un país sin planes, un país sin subsidios, un país libre, un país donde el Estado no es la solución, sino el problema. Durante estos 2 años hemos pasado todos los argentinos
una época difícil, pero todos hemos entendido, y eso se vio claramente ayer, que este es el camino correcto y no otro. Es un voto que reafirma la política económica, cultural y de valores del presidente Javier Milei. Este triunfo es de él. Sin duda, los candidatos hemos hecho nuestra parte del trabajo, pero este fue un voto a Javier Milei. Y lejos de creer que la gestión provincial no tuvo nada que ver, yo creo que sí. Yo creo que sí, que en Jujuy hay muchos jujeños disconformes con la gestión provincial. Es una gestión donde los problemas surgen día a día y no se le da la solución que los jujeños esperan. Pero en definitiva, sí, esta fue una elección nacional y nosotros salimos a militar el proyecto de Javier Milei. Cuando Javier Milei nos dijo qué país queríamos los argentinos, hace 2 años, cuando entendimos que ese país era posible y que se estaba construyendo y que se está construyendo, porque esto no es un proyecto a futuro, esto es hoy. La nueva Argentina es hoy. Hoy se está construyendo. Hoy vienen cientos de miles de millones de dólares en inversión. Hoy se crea trabajo genuino. Hoy se le da libertad a la gente para que elija su futuro. El país se construye hoy. De acá a 50 años, que parece una eternidad, pero es el país que se está construyendo para nosotros, los de hoy, para tus hijos, para tus nietos, para los míos. Y eso lo entendió la gente. Eso lo entendió salir a militar las ideas de Javier Milei, las ideas de la libertad, salir a dar la batalla cultural. Para nosotros fue maravilloso. Fue maravilloso tener un proyecto de país que mostrar. Tener un proyecto de país, de un país grande, de un país soberano. Para nosotros fue la campaña que queríamos hacer. Un país donde mostramos lo que Javier está consiguiendo y lo que va a conseguir a futuro. Dentro de 50 años, Argentina va a estar dentro de las 5 mejores naciones del mundo. ¿Cómo no vamos a salir con alegría, con pasión? Porque eso es lo que nos enseñó Javier, a ser apasionados. Apasionados de la política, apasionados de la economía, apasionados de la batalla cultural. Eso nos enseñó Javier Milei. Y eso es lo que le transmite a los jóvenes. Y por eso uno ve esos jóvenes que dejan todo el día militando, todo el día ayudando, todo el día presentando los proyectos de lo que podemos. Javier nos mostró que otra Argentina es posible. Alfredo, hoy el argentino promedio no le está pasando bien, dice el presidente que el peor momento ya pasó. ¿Ya pasó? Sí, a ver, ¿Cuándo cambia ese panorama? A ver, hay que ser bastante hipócrita si uno no piensa de dónde veníamos también. Hace 2 años la inflación galopaba el 30% mensual, no había combustible, yo me acuerdo, los canales me iban a ver a la estación de servicio y la gente se peleaba en mi estación, se llegaron a apuñalar por la fila en la estación, por el falta de combustible. Te vendían un aceite por familia y si era una familia numerosa era un problema. La vieja política de los últimos 40 años había destruido el país estaba destruido y ya no hago diferencia si era peronismo, kirchnerismo, radicalismo. La vieja política nos había llevado a lo que estábamos en el 2023. De eso a hoy hubo un cambio enorme. Pleno abastecimiento de todos los productos, normalización de las tarifas. Hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer, pero pretender que después de 40 años, yo siempre lo hago muy gráfico, entra a tu casa, agarra una masa
y repartí mazazos por toda la casa. Reventala. 20 días repartiendo mazazos. En un día y medio, quiero ver si la volvés a armar y la dejás habitable para que alguien venga a visitarte. Eso no va a pasar. Ahora, en un año y medio hicimos maravillas a nivel país, normalización de muchísimas cosas. El gobierno anterior se fue debiendo 1.300 millones de dólares de combustible, por eso no había combustible en diciembre del 2023. Se ha normalizado. La gente ha hecho un esfuerzo enorme. El esfuerzo que se hizo, que no lo hizo, o sea, solo lo hizo la gente, lo hicieron las pymes, lo hicieron los emprendedores, lo hizo la clase política. Javier Milei es el primer presidente en la historia argentina que el día 1 se congela el sueldo y hoy sigue cobrando lo mismo que cobraba el día que asumió, lo mismo que todos sus ministros, lo mismo que todos los diputados. En la Cámara de Senadores no se pudo porque la Cámara de Senadores está controlada por el kirchnerismo y no logró pasar esa modificación. Pero los senadores y los diputados y todos los funcionarios nacionales cobran lo mismo que el día 0. Hoy estamos a mitad de camino a un proceso. La gente hizo un sacrificio enorme. El esfuerzo ese que se hizo tiene que valer la pena, vale la pena. La peor parte ya pasó. La peor parte, Javier lo explicó, era bajar la inflación, era acomodar los números macroeconómicos a niveles normales, tener superávit fiscal, había que acomodar las cuentas públicas, había que acomodar el desbalance que tenía el Banco Central. Hoy hay más dólares que pesos circulando en la economía, o sea que todos los pesos que hay dando vueltas en la economía están respaldados por dólares en el Banco Central. La pregunta es, ¿la gente la está pasando mal? No es el mejor escenario del mundo. De nuevo hay que entender que después de 40 años de vieja política, literalmente lo digo sin ánimo, yo estaba del otro lado, yo lo vivía del otro lado, los políticos se pasaron 40 años prometiendo que iban a solucionar el país y 40 años no solucionaron absolutamente nada y nos llevaron a donde estábamos. Hoy es otro escenario, sí, por supuesto, creo que es otro escenario. Lo peor ya pasó, ahora vienen las reformas estructurales que este país necesita. Lo que yo siempre discutí es, la vieja política nos acostumbró a los parches. Che, tenemos un problema sale un plancito por acá. Che, los jubilados cobran poco, sale un bonito por acá. Esto pasa, siempre son parches. Nunca los argentinos nos sentamos a discutir las cosas de fondo. Las reformas estructurales que este país necesita son la reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma laboral y la reforma penal. Son 4 reformas que van a cambiar la forma en que vemos este país. Las pymes, que a veces desde el gobierno municipal, provincial y nacional no lo entienden, estamos ahogados, no aguantamos más. Tenemos no menos de 250 tasas, impuestos, sobreimpuestos, impuestos que se repiten a nivel municipal y a nivel provincial. Cada vez que lo hemos explicado, nunca se soluciona. Bueno, hay que hacer una reforma profunda de cambio, pero bueno, para eso hace falta que se hagan estas reformas estructurales del país y que nos sentemos a discutirlas, que es lo que yo planteo desde el día 1 cuando me preguntaban cuáles eran las propuestas de La Libertad Avanza, porque la realidad es que la propuesta de parar a Javier Milei no es una propuesta, eso es destruir. Cuando uno se dice cuáles son las propuestas este es el tipo de país que yo quiero, cuáles son las propuestas para llegar a este tipo de país, eran estas 4 reformas. Yo 1000 veces las quise explicar, quise salir a contarles. La forma que tenía era de ir a los centros, a los barrios y contárselas a la gente, que la gente preguntara, porque también desde muchos medios se le transmitió mucho miedo a la gente. No, con la reforma laboral van a buscar echarte, no, con la reforma previsional van a buscar que no te jubiles nunca. Todo lo contrario. Lo que se busca con la reforma laboral es cambiar la forma en que las empresas contratan. Cualquiera lo sabe, para cualquier pyme, el que tiene un kiosco, tener un empleo en Argentina, tenerlo en blanco, significa contratar un contador, contratar un abogado para tener el primer empleo en blanco. Para el que recién está empezando es imposible. De cada millón de pesos que se pagan de salario, hay que pagar 600.000 pesos de aportes, sindicatos, seguros, todo lo demás. Muchas veces dicen, che, las pymes pagan malos sueldos. Las pymes no pagan malos sueldos. El problema es todos los que meten la mano antes de que el sueldo le llegue al empleado. Entonces hay que tener esa reforma. En Argentina existen el 60% de los empleos están en negro. El gran empleador en negro de este país es el Estado, municipal, provincial y nacional. Ahora, ¿por qué? Porque es imposible estar al día y estar en regla por cómo están hechas las reglas. Ahora, si vos tenés el 60% de empleo en negro y tenés 1,4 aportantes por cada jubilado, ¿dónde está el problema? Y que tenés mucho empleo en negro. ¿Cómo haces para absorber ese empleo en negro
para que aporten al sistema, tener 4 aportantes, que es el equilibrio para que el sistema funcione, para tener jubilados como corresponde. Bueno, es lo que se busca con estas 4 reformas. La reforma penal, bueno, mucha gente cuando te cuenta, cuando hablas con la gente en el interior, te dicen que el problema más grave es el narcotráfico, el problema son los... que en Jujuy no era un problema hace muchos años y que hoy sí lo es, cuando sobre todo en el norte te dicen que ese es el problema, y los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, encuentran 500 kilos de cocaína y lo clasifican como narcomenudeo. Eso es parte de la reforma penal, eso es parte de endurecer las penas, de darle las herramientas a los jueces para que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra. Entonces, creo que viene mucho, aparte de solamente, de nuevo, hablar. 101 diputados van a tener ustedes, ¿no? 101 diputados. Para tener este quórum, con los aliados, no sé si llegan. Pero discúlpame. Espera, va para ella, dirigida, ¿no es cierto?, la pregunta. Es decir, ustedes, desde Provincias Unidas, van a colaborar para que realmente la Argentina tenga esa reforma laboral, esa reforma fiscal, esa reforma, ¿no es cierto?, penal, que desde mi punto de vista sí la necesita nuestro país. O van a ser oposición a rajatabla. No, nosotros somos una oposición razonable. Entendemos y compartimos el espíritu de muchas reformas que se están planteando. Hay que analizarlas en detalle a cada una de esas reformas, de manera que no signifiquen tampoco una cuestión muy regresiva en materia de derechos. Vamos a discutir naturalmente los proyectos cuando ingresen a la Cámara y tengamos conocimiento efectivo de cuáles son esas transformaciones o las reformas o esos cambios que se están promoviendo. En algunos estaremos de acuerdo, en algunos podremos estar en desacuerdo, y creo que de eso se trata el debate legislativo también, de poder marcar disidencias. En relación con el bloque de Provincias Unidas, naturalmente, digamos, es una postura política diferente a la Libertad Avanza. Tenemos una propia identidad, ¿no?, política, pero eso no significa que seamos institucionales o contra las instituciones. No somos destituyentes, somos una fuerza política profundamente democrática que creemos en el debate. De hecho, el presidente Milei ayer en su discurso convocó a los gobernadores, convocó a los partidos políticos también al diálogo. Esperamos que genere las condiciones necesarias para llevar adelante ese diálogo. Ese diálogo es posible en la medida de que también haya un cambio de las condiciones, ¿no?, para hacer posible ese diálogo. Digamos, no es posible un diálogo cuando hay un presidente que permanentemente está generando agravios contra los sectores que piensan distintos. Digamos, eso no es una conducta que permita construir condiciones para dialogar. Se requiere, naturalmente, un cambio de actitud del presidente. Digamos, si hay una convocatoria al diálogo, pues hay que generar esas condiciones para el diálogo, porque naturalmente que estamos dispuestos a dialogar. Somos partidos políticos que creemos en el sistema de partidos políticos donde se expresa la diversidad de identidades que existen en la Argentina. La Argentina está constituida por una diversidad de identidades políticas y una diversidad de proyectos políticos que están representados en el Congreso de la Nación. Nosotros vamos a acompañar aquellas reformas y aquellos cambios que entendamos que son necesarios y que están dentro del marco de la razonabilidad y de lo que también demanda la sociedad. Pero no vamos a acompañar partes de esos proyectos que puedan significar puedan significar no solo un retroceso en materia de derechos, sino también que puedan significar un agravio a las economías regionales o que puedan afectar, digamos, las actividades productivas del interior de la Argentina, porque somos un proyecto profundamente federal. Creemos que también es importante que el presidente Milei recupere el diálogo con los gobernadores, porque hay muchas cosas que se necesitan conversar entre provincia y nación. No es posible construir un país como lo vino haciendo hasta ahora el presidente Milei, ¿no?, con esta incapacidad, digamos, para generar no digo una amistad política, pero por lo menos condiciones de diálogo político con los gobernadores a los que
bueno, agravió, a los que denostó, a los que... Digo, el presidente Milei vino gobernando contra todos y solo, ¿no? Y creo que eso le hace muy mal, digamos, a un país federal que está constituido por provincias que son preexistentes y a las que también se les debe consideración y respeto y escucha sobre todo de las propuestas que hacen las provincias. Así que desde esa visión federal vamos a contribuir en todo lo que sea necesario. A nosotros no nos interesa el caos, no nos interesa que la Argentina desbarranque, nos interesa que la Argentina pueda crecer, por eso vamos a acompañar aquellas cosas que creamos que hacen a ese crecimiento y que además estén dentro de la razonabilidad también de lo que como proyecto político entendemos. Querías decir algo, yo te intento. Cuando hablabas, Guillermo, de que tenemos 101 diputados, que no alcanza, traigo a colación lo que fue el año anterior, el primer año de mandato de nuestro presidente, donde se sacaron muchas de las reformas que permitieron que una nueva Argentina se construya. La oposición ayudó, pero llegó el año electoral. Y a partir de que llegó el año electoral, empezaron a tirar piedras. Y lejos de lo que dice Marinés, este año sí hubo en la Cámara de Senado, en la Cámara de Diputados, un intento destituyente al presidente. Lo hubo, lo sabemos todos. No finjamos que eso no pasó, porque lo hubo. Cuando el presidente Milei convoca el Pacto de Mayo y los gobernadores lo firman, los gobernadores también se comprometían a hacer un esfuerzo. ¿Qué esfuerzo hicieron? El presidente bajaba impuestos por un lado y los gobernadores subían por otro. Y los intendentes subían tasas. Eso no era el Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo es que el esfuerzo se hace en conjunto. Todo argentino tiene que hacer el esfuerzo. Esto es un esfuerzo que nos cabe a todos, al presidente, a los gobernadores y a los intendentes. Así que, lejos de creer que no hubo un intento destituyente, lo hubo. Lo hubo porque llegaron a un año electoral donde lo único que importaba era echarle la culpa de todo a Milei. Milei demostró que puede bajar la inflación, lograr superávit fiscal, bajar la pobreza. Desde que Javier Milei está sentado en el sillón presidencial en Argentina, hay 12 millones menos de pobres. Milei logró llevar adelante, como ningún presidente del mundo, la batalla cultural. Todo eso lo logró Javier Milei. Era un poquito nada más lo que te daba la palabra porque me están pidiendo un corte. Nos vamos a un corte y ya volvemos para seguir aquí en Detrás de las Noticias. El tiempo en la televisión, lamentablemente... Así es. Pero los logros de nuestro presidente son tantos. Ahora volvemos. Última chance de evitar la gala de eliminación. Toma mate. Especial comida turca. De comida turca no tengo idea. La macún. ¿Sabés lo que es? No, nunca lo vi. Idea ahí, ¿no? ¡A cocinar, vamos! ¡Vámonos, Yurdo! Cuesta. Piatto, tutta la roba qua, la cipolla non così. No entiendo nada, no. Vale, Donato. ¡No tengo más! ¡No pasa nada! Bueno. ¡Manos arriba, chicos! ¡Vamos! Hoy,
MasterChef Celebrity con Wanda Nara por Canal 7. Potencia tus ventas con el multimedio más querido de la provincia. No esperes más. Contactanos ahora enviando un WhatsApp al 3885-712255 y descubrí cómo podemos llevar tu negocio al siguiente nivel. Canal 7 de Jujuy. De lunes a viernes a las 11, la mañana se vive a pura diversión en Aquí te lo contamos. Juegos, cocina, música en vivo y todo lo que hace falta para pasarla bien. Un magazine con ritmo propio donde siempre pasa algo y todo se cuenta de la mejor manera. Aquí te lo contamos por Canal 7 de Jujuy. Y aquí estamos con nuestros invitados el día de hoy. Una pregunta para los tres, pero sí les pedimos una respuesta acotada. En este marco, ¿ustedes creen que en algún momento pueden coincidir los legisladores nacionales por Jujuy en algún proyecto? Yo creo que sí. Y si hay no negociables, digo. No, a ver, yo creo que en el proyecto de Javier en algunas cosas sí hay no negociables. No, me refiero, o sea, del partido oficialista, Jujuy Crece, Frente... No, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, yo creo que todos queremos una Argentina mejor. Creo que si uno se mete en esto es porque realmente quiere mejorar, quiere que las cosas salgan bien. Yo si me metí en política es porque me cansé de ver que la solución no llegaba. Pero creo que sí, yo creo que todas las fuerzas quieren algo bueno para Jujuy, para la Argentina y sobre todo para la Argentina. ¿Se puede? Yo creo que es posible coincidir en algunos aspectos, en algunas de estas reformas que se están planteando. También creo que es muy necesario que no solo el presidente, también que su bloque considere que las disidencias y las opiniones no son destituyentes. Bien. Es parte de la libertad de expresión, pero aparte es parte del debate propio legislativo. No puede ser que el debate legislativo y las diferencias sean consideradas destituyentes. Eso no es democrático. No había debate legislativo, ese es el problema, no había Porque debate no lo legislativo, no había. Creo que sí, que todos queremos una Argentina mejor. Si Argentina está mejor, Jujuy va a estar mejor, cada uno de los jujeños vamos a estar mejor. Creo profundamente en el proyecto de nación que nos propuso Javier Milei hace 2 años y que lo sigue sosteniendo. Es un proyecto que va hacia adelante, es un proyecto que está marcando a Argentina como ningún otro proyecto político lo ha hecho. Bien. Por supuesto que nos podemos poner de acuerdo, como dice el presidente, entre personas de bien nos podemos poner de acuerdo por el bien común. Obra pública, Avenida Jujuy y a otras provincias porque los caminos nacionales están hechos pedazos. Había un proyecto muy grande de obra pública a nivel nacional que iba a ser un proyecto público-privado que funciona obviamente, la inversión privada funciona cuando el país está normalizado. En mayo de este año, cuando empezó el golpe destituyente que hubo desde el Congreso y el riesgo país se disparó de 540 puntos a los 1.400, 1.500, que era lo que uno conocía como riesgo Cuca, todos esos proyectos se fueron al aire porque un proyecto de inversión de obra pública, público-privada, necesita de mucho tiempo para repagarse. Ahora, cuando vos tenés un riesgo país de 1.500 puntos, ningún proyecto se puede hacer. Lo que se busca a nivel nacional es precisamente eso, es bajar el riesgo país para poder tomar crédito, para que las empresas puedan invertir y que sea obra público-privada. Hay que auditarlo, también hay que auditarlo. Decir que las rutas nacionales están rotas por este gobierno es una hipocresía total. La Ruta 34 lleva más de 10 años. No, yo no digo que estén... Entonces, la Ruta Jama no se asfalta hace más de 20 años. Entonces, creo que echarle la culpa del estado de las rutas nacionales al presidente Javier Milei, que lleva 1 año y medio,
me parece que no corresponde. Me parece que hay que hacer también autocrítica y pensar que los gobiernos anteriores, el de Alberto, el de Cristina, el de Macri, todos los que vinieron atrás, no hicieron obra pública o la obra pública se la robaron toda. La jefa del peronismo a nivel nacional está presa en su casa por robarse la obra pública. O sea, entonces hay que entender que había que arreglar todo eso, había que emprolijar, había que entender qué se estaba haciendo con la obra pública para poder de ahí para adelante construir. Obra pública sí, pero tiene que ser auditada y tiene que ser público-privada. Y dejar de hablar de obra pública. Nadie está en desacuerdo con que la obra pública sea auditada, sea controlada y que los fondos se usen correctamente. Pero la obra pública es dinamizadora de empleo, pero además es un motor de desarrollo para las provincias. De manera que desde nuestro sector vamos a insistir en la importancia de que en el presupuesto se refleje también la obra pública que requiere Jujuy, ¿no? No solo la vinculada a vialidad. Digo, hubo un intento por hacer desaparecer vialidad y también por desfinanciar. De hecho, está desfinanciada totalmente Vialidad de la Nación. Y es muy importante el rol que cumple Vialidad de la Nación, porque el corredor bioceánico, por ejemplo, Capricornio, depende en gran medida de también las condiciones de la ruta. Hablé con la gente del Sindicato de Vialidad Nacional y me decían que realmente estaban totalmente desfinanciados, o sea, dicho por el propio Sindicato de Trabajadores de Vialidad de la Nación. Y que estaban haciendo muy pocas cosas, algún tipo de bacheo, pero hay muchas tareas que se dejaron de hacer, como las limpiezas de rutas, el desmalezado de las rutas. Había convenios de Vialidad Nacional con algunos municipios para poder realizarlos, se dejaron de realizar en las rutas nacionales. Y eso implica un riesgo en términos de seguridad vial, pero también es un factor que amenaza las posibilidades de comercialización, de turismo, de desarrollo para las provincias. Así que Vialidad Nacional tiene un rol estratégico muy fundamental. Y vamos a reivindicar ese rol que tiene y vamos a reclamar, digamos, esa obra pública que es necesaria para lo que he mencionado, ¿no? Para estas cuestiones vinculadas al desarrollo provincial. Alfredo decía que no era correcto. A ver, no es correcto, y primero lo que se quiso hacer con Vialidad Nacional era, primero acomodar. La Vialidad Nacional tiene 5.000 empleados, de los cuales 4.000 no están en las rutas, de los cuales hay uno de cada 3 que son sindicalistas, que ni siquiera van... o sea, había que acomodar Vialidad Nacional. Vialidad Nacional era un agujero negro que fue la herramienta con la que Cristina Kirchner y todo su gabinete robó obra pública a más no poder. Lo que se quiso hacer del gobierno, que después se paró por la oposición lo vetó, se desarmó todo lo que se quiso hacer, que era controlar lo que era Vialidad Nacional, se paró fueron y lo quisieron voltear. Ahora, como argentinos no merecemos la discusión de por qué Vialidad Nacional tenía esos números, por qué Vialidad Nacional fue la herramienta con la que nos robaron miles de millones de dólares a los argentinos. Entonces, hablar así, como decir, no hay obra pública, no, Vialidad Nacional se financia. Lo que queremos saber es qué pasaba con Vialidad Nacional. De nuevo, es 1 año y medio. En 1 año y medio nos sentamos, tratamos de ver qué era lo que pasaba con cada rubro. Vialidad Nacional era uno de sus objetivos. Sentarse y redefinir a ver qué se hacía. Y Vialidad Nacional no desaparecía como ente, pero pasaba dentro de la órbita del Ministerio de Economía. Ahora, del Ministerio de Infraestructura, perdón. Ahora, Vialidad Nacional no está desfinanciada, Vialidad Nacional se financia con el impuesto a los combustibles. Es de transferencia directa, o sea, así como Arca cobra el impuesto, pasa derecho a Vialidad Nacional. O sea, no es que... Alfredo, se nos acaba el tiempo. La pregunta que le hago siempre, ¿no es cierto?, al final a cada uno. Empecemos por vos. ¿Qué le decís a los jujeños? Es decir, brevemente, ¿no es cierto? Porque ya... Primero quiero... Ya Masterchef... Ya arranca Masterchef. Quiero agradecer a cada uno de los jujeños que votaron y que sostuvieron el proyecto del presidente Javier Milei. Vienen años maravillosos para esta Argentina. Viene una época de inversión y de progreso como nunca se ha visto antes. Inés. Bueno, quiero decir que vamos a trabajar naturalmente desde el Congreso de la Nación para cumplir la función que tenemos como un sector que no pertenece a la Libertad Avanza y que somos una oposición razonable,
vamos a cumplir el rol de control que nos corresponde y también el rol de acompañar normativas y de impulsar normativas en las que creemos y que tiene que ver con el desarrollo de un país que sea federal y también un proyecto que sea más integrador y más justo. Bien, Alfredo. Yo quiero agradecerles sobre todo a los jujeños que muchos como yo estaban descontentos con la política, que vieron en La Libertad Avanza la opción de encontrar una persona que no venía de la política, que era un outsider, que trae a la política lo que vive el ciudadano día a día, que no lo ven los políticos tradicionales porque llevan 20, 30 años viviendo del Estado y no viven lo que vivimos pagando impuestos, pagando sueldos, pagando cargas sociales, pagando 931. Que los jujeños, que desde el que tiene un kiosco vio que en La Libertad Avanza tenía la opción de gente, los 5 candidatos, realmente transmitimos eso y quiero agradecerles eso, quiero llevarles la tranquilidad que vamos a llevar eso al Congreso, que queremos solucionarle la vida a la gente, queremos hacer que la vida de la gente sea más fácil y quiero agradecerles eternamente por haberme dado esta posibilidad, de nuevo, desde una persona que viene del privado a tratar de cambiar y a que la gente vuelva a creer en la política, que la gente vuelva a creer que la democracia realmente es un sistema, por lo menos, el mejor que conocemos. Bien. Muy gracias bien. a los Muchas tres. gracias a todos. Gracias. Alfredo, Bárbara, María Inés, gracias por estar acá esta noche. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Tendremos presupuesto? Ojalá que sí, esperemos. Ya está esperemos presentado. No, sí. Ya está presentado. Está presentado, pero tendremos. Bueno. Hay un Esperemos que lo dictamen apoyen. ya, pero no sé si requiere otros Pero dictámenes. el presidente de la Convención de Presupuesto está Bueno, lo pondrán Es otro. cierto. afuera, ¿no? Está afuera. Uno de los tantos. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Listo. A las 9. Hasta luego.